Hola de nuevo a todos. En esta clase vamos a ver algunos ejemplos de diseños de portadas de libros para que veáis un poco que existen diferentes interpretaciones y que cada diseñador elige un camino para desarrollar un proyecto. Porque lo importante a la hora de elegir tipografías para aplicar a un proyecto, al que sea, una portada, a un packaging, lo importante es que busquéis una razón, un camino, una idea, ¿no? Pueden existir miles de caminos y todos pueden ser muy buenos. Lo importante es eso, en que tengáis claro el por qué elegís esa tipografía a través de, pues eso, de esa idea o de ese concepto o de ese camino que queréis desarrollar. En el primer ejemplo que vemos, que veis, se trata de dos portadas de libros de Pearl Jar. Fijaros que prácticamente las decisiones gráficas a nivel tipográfico son muy similares, ¿no? Ha habido como una evolución, de la primera portada es anterior a la segunda. Yo diría que más o menos es la misma idea. Hay sutiles cambios de composición. Yo incluso diría que es un poco mejor la primera que la segunda. Creo que más intención, la fotografía también ayuda. Los efectos de la segunda, del texto como en forma curva, creo que no son necesarios, creo que estorban, esta ampliación del texto, del título, del nombre de la autora no funciona mejor la primera opción, porque también es más coherente, el título es más grande, autora es más pequeño con la misma tipografía, todo alineado a la izquierda, bueno, creo que como composición funciona mejor, a pesar de que es la idea, como las dos ideas por formas tipográficas, son muy similares con pequeñas sutilezas de formas, ¿no? del título, pero creo que la primera opción está mucho mejor que la segunda. El siguiente ejemplo es el de Gran Gatsby, ¿no? Fijaros que también yo creo que la tipografía del primer libro es una tipografía con serifa. También las dos son también muy similares en cuestión de desarrollo de ideas, porque utilizan también una tipografía como muy contextual, ¿no? Ofrecen un contexto muy peculiar de cuando ocurre la obra, el texto, ¿no? Es una tipografía, la primera con serifa, pero tiene estos caracteres como modernistas, ¿no? Muy sutiles. En cambio, la segunda opción es muchísimo más marcado, ¿no? La forma esta de las letras, la S de Gatsby medio, que también responde seguramente a la estética de cuando se desarrolló la película, ¿no? Entonces, la gráfica responde también más a esa estética de la película que no al contenido del libro en sí. La primera es más libre en ese aspecto. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos tres propuestas del Hobbit. También son tres caminos muy similares como ideas, con diferentes composiciones. Fijaros que utilizan tipografías con serif en los tres casos, porque ubican mucho en el contexto de la obra. No han utilizado tipografías sans serif. Es una composición centrada, totalmente equilibrada, y hay una que responde más a un diseño de portada de libro de una colección, que es la que tenemos en la posición central. ¿Por qué? Porque la fotografía está en medio, no interactúa con el texto, entonces esto me hace pensar un poco que las decisiones gráficas se han tomado un poco eso, siguiendo la necesidad de crear una portada para crear una colección de libros, no una portada única, concreta. En cambio, las otras dos sí que responden más a unas decisiones de portada única. Fijaros que la primera opción está muchísimo mejor que la tercera. ¿Por qué? Porque la tercera, con la ilustración que tenemos detrás, pide legibilidad, el nombre del autor queda muy pequeño, o sea, tienen que poner una sombra para poder leer. Creo que la imagen no es la acertada para poner el texto que tenemos que poner encima, ¿no? La primera, de hecho, es la mejor de las tres, por clara, por lo que transmite, por aplicación tipográfica, en composición, porque al final más o menos las tipografías son muy similares, está bastante mejor que las otras dos. La siguiente que vemos es Lolita. En este caso vemos dos portadas que responden, claro, a diseños también muy diferentes también por la época, ¿no? y por lo que se podía hacer técnicamente. Y la primera
también puede responder a un libro, a un diseño de libro de colección. Seguramente estas decisiones gráficas que se han tomado responden a la necesidad de crear una colección de libros en el que hay que poner un título, hay que poner un autor y hay que poner una editorial y un color al fondo y poco más. En cambio, la segunda responde más a una portada concreta, única, a la portada para ese libro. Fijaros que es más moderna, la tipografía es una tipografía con sans serif condensed, para crear más impacto visual, con el nombre, el hecho de utilizar la condensada, podemos hacer la letra más grande, y luego la sugerencia de la imagen con respecto al texto en rojo sobre fondo negro, que invita más a la seducción, que no en el caso de la primera portada. El siguiente caso es el 1984 de George Orwell. Aquí sí que tenemos dos caminos diferentes, también tipografías con serif. En el primer caso una tipografía romana moderna, con mucho contraste del trazo, y donde la tipografía juega con la ilustración, ¿no? Los edificios juegan con el nombre 1984, ¿no? Incluso hay un cambio de color debido a eso, a la ilustración que tenemos detrás. En cambio, en la segunda opción lo que tenemos es un texto que ilustra la portada, ¿no? Totalmente, ¿no? Este 1984 se convierte en el personaje que mira, ¿no? Tenemos una composición también con una tipografía con serifa, con mucho contraste del trazo, que le da también un aspecto antiguo, pero a la vez moderno. Y una composición que con el 1 y con el 4 más grandes, por eso con la idea de buscar que esa tipografía se convierta en un elemento icónico, una imagen, comparado con la primera, que también, pero la segunda es muchísimo más impactante a nivel de composición. Este ha sido un poco el análisis de las portadas. Ahora se trata de que vosotros desarrolléis las vuestras y empezar a trabajar en composición tipográfica. Quiero ver esas portadas tipográficas fantásticas y nada, por eso trabajaría. Nos vemos en la siguiente clase.